Buenas tardes amigos, bienvenidos a la redacción del diario El Comercio. Les saluda Rocío La Rosa de la sección Política. Esta tarde me encuentro con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista político, columnista de esta casa, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fernando, bienvenido a la redacción del diario. Gracias, Rocío. Esta tarde vamos a conversar con Fernando sobre una publicación bastante interesante que he tenido oportunidad de revisar el fin de semana, y es Perú Elecciones 2016, un país dividido y un resultado inesperado, que fue presentado en la última Feria del Libro. Fernando, la primera pregunta que quiero trasladarte es ¿por qué la necesidad de contar con una publicación de esta naturaleza sobre el último proceso electoral? Los procesos electorales son acontecimientos políticos fundamentales en democracia. A partir de justamente un proceso electoral nace la representación. El periodismo, por ejemplo, lo cubre de manera inmediata, pero se requiere estudios que no solamente indaguen sobre preguntas claves del proceso, sino que merecen también una sistematización y mirar de diversos ángulos, análisis, que creo que el libro justamente cumple, porque el libro es una recopilación, un conjunto de capítulos que tienen una mirada de diversos ángulos del proceso electoral. Entonces, entregar trabajo de esta naturaleza es parte, además, del ejercicio profesional de la ciencia política. Uno de los puntos bastante importantes e interesantes que toca este libro es precisamente sobre los partidos políticos. Y se menciona en el libro, por ejemplo, que los partidos siguen siendo, tienen grandes carencias, pero siguen siendo el vehículo que necesitan los candidatos para poder participar en un proceso electoral. Y estamos nosotros en el país en un proceso de reforma de los partidos políticos. Teniendo en cuenta lo que se recoge en el libro y la experiencia que tenemos actualmente, ¿cuáles consideras que deben ser las reformas más urgentes que deberían concretarse en el seno del Congreso sobre los partidos políticos? Es una pregunta clave, ¿no? Porque estamos en un país en donde se dice que no hay partidos. Así es. Incluso se habla, hay un término ya muy frecuente, incluso en la academia, que se habla de una democracia sin partidos. Pero el Perú es uno de los países, y hay otros también en América Latina, donde la única manera de acceder al poder es a través de partidos políticos. Y ciertamente siguen cumpliendo papeles fundamentales. Lo que pasa es que los partidos como teníamos antes, los partidos ideales, los partidos programáticos, organizados, los partidos de militancia, de lealtades, son partidos que probablemente ya no van a volver. Los tiempos han cambiado, los contextos son otros, y muchas veces las leyes no están adecuados justamente a estos tiempos. Nuestra ley de partidos, la primera del año 2003, no solamente ya ha envejecido, sino que tiene una serie de problemas. Uno de ellos es que es extremadamente regulatoria en algunos campos y es débil y ausente en otros. Por ejemplo, los casos que estamos viviendo en los últimos días y semanas en relación a los partidos, las finanzas, etcétera, demuestra cómo una norma no responde a las necesidades de la realidad, ¿no? Claro. Entonces, la reforma se hace imprescindible, necesaria, y creo que cada vez más el no hacerlo tiene efectos perniciosos, no solamente para los partidos, sino en general para la democracia de nuestro país. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, al Parlamento, donde están representados los partidos que salieron vencedores, por decirlo de alguna forma, o que lograron tener representación, es que a esos partidos no les interesa que los reformen porque les conviene o que no aparezcan más partidos, o que no los fiscalicen, o que no los controlen. ¿Crees que hay algo de cierto en eso? Ahí hay una doble mirada. Por un lado, es cierto lo que tú dices. Sin embargo, creo que los partidos no se dan cuenta, por ejemplo, los que están en el Parlamento, que una ley exigente, una ley que ofrezca canales reales de institucionalización, los favorece, porque los partidos, mal que bien, más organizados, son los que están en el Congreso. Y entonces, cerrarse a sí mismos, mantener las normas como están,
no solamente, repito, les hace daño a ellos mismos, sino en general a la democracia. El temor que tienen es un temor, yo diría hasta primario, es un temor que no mira más allá de lo inmediato, pero los partidos les conviene normas como se están planteando en la reforma, sin embargo no avanza sobre eso. Y esto tiene que ver también con una crítica a los liderazgos en nuestro país. Los líderes políticos importantes en nuestro país han sido incapaces de someter a sus partidos, no, diríamos, más que a sus partidos, a los miembros de sus partidos, desde sus bancadas, para que dejen de tener agendas personales y particulares en desmedro del partido. Y entonces han dejado que, por ejemplo, las bancadas y los parlamentarios hagan uso y abuso de sus preferencias, opiniones, propuestas de manera individual y de ninguna manera partidaria. Y entonces tuve desde los discursos de inauguración de año, el año pasado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta la oposición más importante en Fuerza Popular, han sido incapaces de presentar al país propuestas integrales, que espero que sin embargo esto sí sea canalizado en esta próxima legislatura. Creo que hay tiempo y es una necesidad imperiosa, por cierto. El tema de la militancia en un partido político, tú comentas que los partidos se han ido transformando con el tiempo. En el tema de la militancia hay dos miradas, o hemos visto dos miradas en las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, que un militante como el congresista Kenji Fujimori pueda al interior de su partido decir las cosas están mal, necesitamos reformarnos, necesitamos hacer cambios, y que esto por parte de la cabeza de su partido, que en este caso es su hermana, se tome como un acto de indisciplina, como un acto de atacar al compañero o atacar a los otros miembros del partido. En tu mirada, ¿está bien que un militante diga que su partido anda mal y que tenga que públicamente llamar la atención sobre lo que ocurre ahí? ¿O un verdadero militante, como se cree todavía, tiene que ser aquel que solamente habla cuando tiene autorización, o que tiene que ser o que tiene que replicar la voz del líder y no tener una voz propia? ¿Cómo ves tú ese comportamiento al interior de los partidos? Como siempre, casi la verdad está en el medio, ¿no? En Fuerza Popular, en un porcentaje cerca del 70% no son miembros del partido. Por lo tanto, ahí ha existido, y seguramente en toda la lista, un conjunto de relaciones de interés para conformar esas listas. La mayoría no son miembros. Sin embargo, los 73, ahora 71, son congresistas. ¿Requieren una disciplina? Sí requieren una disciplina. Pero la primera disciplina debería ser que ellos sean miembros del partido. Y sin embargo, tienen las principales figuras que no son miembros del partido. Entonces, ¿la bancada es el partido o el partido es la bancada? Para empezar, ahí hay una indefinición que crea una serie de problemas. Ahora, yo sí creo nuevamente que los partidos deben de tener disciplina, pero disciplinar a los partidos de la manera como se está haciendo, creo que es el peor error, porque lo único que está creando es una animadversión a estas formas que son puntales en un partido, que es la disciplina, la cohesión partidaria, la disciplina es fundamental. Ahora, en todos los partidos del mundo hay diferencias. Del mundo hay diferencias. Cuando estas diferencias se hacen cada vez más acentuadas a partir de líneas de división frontales, ejes principales, se van haciendo diferencias que son irreconciliables. Y muchos partidos en el mundo, y eso ha sido parte de la historia, se han partido a su vez, se han dividido, ¿no? Han ido cada uno por su lado, lo cual en algunos casos los ha favorecido, o a los dos o a uno. Pero en resumen, lo que quiero decir, porque tu pregunta tiene que ver efectivamente con un aspecto muy concreto, es que nuevamente se está tratando de legislar sobre aspectos, digamos, muy puntuales, cuando es necesario tener una mirada mucho más amplia, que es la que no se tiene hasta ahora. Ya que hablamos de Fuerza Popular y se recoge en el libro todo el camino que recorrió en este último proceso la lideresa de ese partido, la señora Keiko Fujimori, que en este proceso estuvo más cerca de ganar las elecciones que en el 2011, ¿verdad? Pero en la última recta, digamos, de la contienda surgieron hechos como la caída de dos candidatos importantes, el señor Julio Guzmán, el señor César Acuña,
y el señor Pedro Pablo Kuczynski resultó siendo el más favorecido, y luego también apareció pues el terror de la señora Keiko Fujimori, que es el antifujimorismo, que también apareció en el 2011. Dos derrotas electorales consecutivas en un país en el que, como tú dices, los resultados siempre son inesperados, se lo dice el libro. ¿Le cierra las posibilidades a ella para un tercer intento en el 2021? Es decir, ¿ella todavía tendría posibilidades de ganar en el 2021, o el antifujimorismo, que ya salió en el 2011 y en el 2016, le volverá a cerrar la puerta en el 2021 a esta candidata? Lo curioso es que, si bien es cierto, al frente tiene el antifujimorismo, que digamos se agrupa cada vez más en cada elección, lo cierto es también que está teniendo al interior del partido el principal problema, que tú ya lo has señalado, es el caso de Kenji, o lo que algunos hablan pues el ala albertista, ¿no? Que cada vez es más pronunciada. Que no lo tuvo en el anterior Que no lo tuvo de ninguna manera en el anterior periodo. Uno ve las declaraciones incluso ayer de Aguinaga, va en un sentido también que muestra esta división. Pero lo que voy es que no está de ninguna manera perdida una elección del año 2021. Por lo demás, en general, hacer aseveraciones en el Perú con un tiempo tan distante, claro, digamos, y sobre todo en el Perú, es bastante atrevido. Acá creo que en política, y sobre todo en elecciones, pensar en escenarios que son mucho más próximos o probables, creo que es un gran error. Pero en el caso particular de Keiko Fujimori, yo no creo que está cerrado. Sin embargo, es también claro decir que creo que en esa próxima oportunidad no va a tener, digamos, la distancia y de alguna manera la holgura que sí tuvo en este primer tramo, sobre todo largo, del periodo. Acordarse que en la carrera del 2016, sí, por muy largo tiempo, ella no solamente era la primera en intención de voto, sino superaba en el doble, tal como quedó en primera vuelta, en general a sus candidatos. Creo que esto no se va a volver a repetir. Tanto así que no hacía campaña, me acuerdo, ¿no? Así, yo diría, no, sí o silenciosa, digamos. Hacía una campaña sobre todo en provincias. Y ese es parte de su triunfo, digamos, en haber alzado al fujimorismo, a Fuerza Popular, a ser el partido quizás más organizado del país. Construyó partido. Quizás eso fue la primera tarea y la primera lección aprendida de Keiko Fujimori, y creo que le dio réditos. La mayoría absoluta en el Parlamento es parte de eso, No creo que se vuelva a repetir. En todo caso, ella es, como candidata indiscutible, parece ser, por lo menos hasta ahora, de Fuerza Popular de cara al 2021, tiene que entender de que las cosas van a ser mucho más complicadas que en el 2016. Y Peruanos por el Cambio, el partido por el que postuló el actual presidente de la República. ¿Qué futuro le ves a este partido, que finalmente no es su partido, sino que fue un partido que él tuvo que utilizar porque no llegó a escribir el suyo? ¿Le ves futuro a Peruanos por el Cambio más allá de Kuczynski en el 2021? Poco promisorio. Los partidos en el Perú que han ganado y han estado en el gobierno, la siguiente elección les ha ido a todos mal. El fujimorismo, cuando cae luego de 10 años, consigue 4 escaños. Perú Posible termina su mandato, consigue 2 escaños. El APRA termina su mandato, consigue 4 escaños. Y el nacionalismo no consigue ninguno, porque ni siquiera se presenta. Tuvo que retirarse porque sabía que iba a perder. No hay nada, por lo menos, que nos diga que lo que va a ocurrir con Peruanos por el Cambio va a ser distinto. Muy por el contrario. Es un partido que era un partido extremadamente debilitado. Muchos de sus cuadros están los mejores entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el partido es absorbido en una dinámica en donde se vacía mucho de contenido. Si además su líder no va a seguir como candidato, porque no hay reelección, ni tampoco tiene ni la experiencia, y creo, ni el deseo, y probablemente le da como para organizar o reorganizar el partido, yo lo veo extremadamente difícil. Van a tener una inscripción, siempre un logo, una marca, es importante, podrán conseguir un candidato, pero yo la verdad que no le veo un futuro que sea distinto a los partidos de gobierno anteriores.
¿Qué va a pasar con los otros candidatos que por A o B salieron de la contienda? El señor Acuña, el señor Julio Guzmán, uno por dádivas, el otro porque no logró inscribirse. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tú los ves en un escenario en el 2021? O sea, ¿lo ves en el escenario electoral del 2021? Una de las cosas que ofrece el 2016 es haber terminado casi con una generación de candidatos presidenciales. Alan García, Toledo, la misma Lourdes Flores, son parte, pero Pablo Kuczynski ya no va a estar, van a ser varios candidatos. Y ya viene una generación distinta, y entre ellos quienes tienen efectivamente posibilidades son, digamos, relativamente jóvenes comparados con nosotros, ¿no? Y estamos hablando de un Julio Guzmán que está construyendo su partido. Verónica Mendoza tenía esa posibilidad, pero con sus divisiones y problemas internos creo que es su principal problema ahora. El caso de Acuña, él también construye un partido a partir de esta red que sabemos de universidades. Puede tener mejor, digamos, respuesta a nivel del Congreso. Todo parece ser de que no va a postular, aun cuando la duda siempre se mantiene incluso en él. Creo que el caso de Cornejo vamos a ver cómo le va en municipales. Sigue siendo Keiko importante. Acción Popular en Barrenechea ha encontrado un camino de un candidato que puede tener una cierta posición, pero en el Perú siempre hay el espacio para que alguien nuevo surja, nuevas figuras, aun cuando las que hemos hablado siguen siendo, digamos, de alguna manera comparativamente también frescas. Estamos a mucha distancia. Ahora bien, el próximo año hay elecciones regionales y municipales. En general, nunca han sido antesala de elecciones generales, sobre todo a tanta distancia, en la última década y media, pero sí los partidos pueden decirnos algo el próximo año. Seguirá siendo la primera fuerza regional Alianza para el Progreso como lo fue el 2014. Fuerza Popular va a expandir, digamos, ese poder que tiene en el Congreso, o solo se va a quedar a nivel nacional, porque tener 3 gobiernos regionales de 25 y escasos municipios no es llamar un gran partido a nivel de las regiones, ¿no? Pero sí creo nuevamente que en el caso de César Acuña ha tenido, digamos, éxito en construir este aparato que, naciendo en Trujillo, se ha expandido por muchas partes del país. Ahora, su hijo, Richard Acuña, que quien, digamos, sería como una suerte de heredero de estos partidos que parecen dinásticos. No lo hemos visto todavía. Qué tal arraigo pueda tener, es una incógnita. Entonces las elecciones del 2018 van a ser un termómetro importante para lo que pueda ocurrir en el 2021. Quiero aprovechar, Fernando, tu presencia esta mañana o esta tarde ya en la redacción para preguntarte por 2 temas de coyuntura que estamos viviendo actualmente. El día de mañana se va a reunir un grupo importante de cancilleres de la región en nuestro país para analizar, evaluar y eventualmente sentar alguna posición o definir algún tipo de acción frente a lo que está ocurriendo en Venezuela y esta crisis que está viviendo nuestro país, nuestro hermano país de Venezuela. ¿Qué expectativas tienes tú de esta reunión que se va a llevar a cabo? Pocas veces se ha visto reuniones en una situación tan especial en un país de la región, además en un proceso ya también largo, parece agónico. Así es. Aun cuando yo personalmente lo veo así, agónico. Yo creo que el chavismo ya en la figura de Maduro es un régimen dictatorial agónico. Puede aparecer con mayor fortaleza, pero eso es coyuntural. Creo que es importante la reunión de cancilleres, más importante aún porque es por iniciativa del gobierno de nuestro país. Sí. Esto es fundamental y creo que presiones de cualquier tipo ayudan a seguir deslegitimando a un gobierno no solamente dictatorial, sino corrupto como el de Nicolás Maduro. Personalmente he estado en varias oportunidades a lo largo del chavismo, en elecciones, en misiones técnicas y de observación, y he visto pues cómo son las cosas en Venezuela.
cómo las instituciones son absolutamente absorbidas, y no de ahora, y no de antes, cómo el Consejo Nacional Electoral es una institución absolutamente sometida al poder político, y cómo los funcionarios más importantes forman parte del chavismo y no podía ser de otra manera, en un régimen que no le importaba otra cosa sino la concentración del poder, ¿no? Yo sí creo que esta reunión es parte además de un conjunto de acciones que se tiene que tomar para dar una salida, esperemos pacífica y democrática en Venezuela, que tanto lo requiere. El fin de semana el canciller adelantó que un escenario posible o una acción posible podría ser formar un grupo de cancilleres observadores de lo que ocurra en Venezuela en estos siguientes días. ¿Crees que eso sería suficiente o deberíamos ser, los países deberían ser un poco más ambiciosos y de repente plantear algo más radical como retirar a sus embajadores? Bueno, Perú ya lo hizo, pero retirar a sus embajadores de Venezuela y viceversa, pedir que los embajadores de Venezuela en sus países se retiren. ¿Podrían llegar a ese punto? Yo no estoy muy seguro porque Venezuela, tú sabes, es un socio comercial muy importante de muchos países, claro, y eso limita, ¿no? Concertar una decisión de esa naturaleza, creo que en el caso de Venezuela ya es complicado. Sin embargo, sí creo que declaraciones y presiones, que de verdad en el mundo diplomático hay varias, son necesarias. El solo hecho que se reúnan ya es un mensaje importante, ya es un mensaje importante. Desconocer esta Asamblea Constituyente, absolutamente nacida además, viciada de origen, es algo que además va a conducir a nuevas medidas de ilegalidad de este gobierno. El pueblo venezolano finalmente es el que padece, que es víctima de este largo proceso de haber hecho de Venezuela un país próspero dentro de la región, claro, a un país empobrecido, y empobrecido en todos los términos, ¿no? En su sistema político en primer lugar. Fernando, te agradezco mucho tu presencia esta tarde en el Diario del Comercio. Amigos, muchas gracias por seguirnos y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Que tengan un muy buen día.